Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, estamos en comunicación ya con Andrés Cruz, ex convencional constituyente por el Distrito 20. Está en el Zoom. Andrés, una vez más contentos y agradecidos de tenerte con nosotros aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, ¿cómo están ustedes en Buena Costumbre? Saludos a los auditores y auditoras de vuestro programa. Muchas gracias, Andrés. La pregunta es la misma que les hemos planteado a los auditores y auditoras. ¿Esperabas esta paliza? Primera pregunta. Y a continuación, para no interrumpirte después, ¿cuál es tu sentimiento en ese corazón de abogado, de doctor en Derecho, de ex fiscal, después de una derrota tan apabullante y de haber trabajado tantos meses como convencional constituyente? Bueno, voy a hablar como el gris abogado que soy y efectivamente hay que tomar en consideración que aquí hay factores exógenos y endógenos a lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional. Yo obviamente me peleé por el apruebo, no es ningún misterio, y asumo el fracaso con mucha humildad y como un aprendizaje más. De los fracasos se aprende bastante y creo que hay que tomar en consideración este aspecto. Ahora, en torno a la diferencia, la verdad es que ya teníamos información hace varias semanas en torno a que si participaba menos del 70% del padrón, la diferencia iba a ser a favor del rechazo entre 5 y 10 puntos. Y si existía una participación superior al 70%, esa diferencia se iba a ampliar. Y esto porque en general las personas que no votan, las personas que están desafectadas, que no tienen interés por la actividad política, obviamente no tuvo interés tampoco de estudiar la propuesta y juzgó el trabajo y el proceso, que obviamente no fue de lo más pulcro y bueno, la decisión fue el rechazo. Y esto no es excusar, porque creo que hay responsabilidad, estoy hablando de los factores exógenos, sí. También hay que tomar en consideración que hay obviamente recursos que se movieron en torno a la publicidad, que son ingentes la diferencia entre el rechazo y el apruebo, y obviamente también la posibilidad que tienen aquellos que sustentan la posición por el rechazo para los efectos de tener muchas más vías o palco en los medios de comunicación frente a una concentración excesiva. Eso es hacia afuera, ya porque ahora viene hacia adentro, sí, ¿ok? Sí. Hacia adentro creo que nosotros de la convención fracasamos. Fracasamos en poder hacer una lectura adecuada en torno a lo que estaba ocurriendo en el exterior. Hubo posturas maximalistas, hubo posturas radicalizadas, hubo infantilismo, hubo mucha vanidad y ego desbordado. Y eso implicó que, más que la propuesta, que yo insisto que podía jugar un rol para los efectos de ser levantada como alternativa, la ciudadanía jugó un proceso. Y esto es obvio, tomando en cuenta que esto no comenzó con la entrega de la propuesta definitiva, la campaña. La campaña se inició el día mismo en que se instaló la convención y todos los ojos estuvieron puestos en el trabajo que nosotros desenvolvimos. Sí, pero Andrés, así también, perdona que te interrumpa, así también comenzaron los excesos, el maximalismo, la intolerancia. A eso voy yo, o sea, y aquí, por eso aquí va una autocrítica en general y ahora una autocrítica en particular respecto del rol que cumplimos los que, comillas, nos decimos los moderados, que éramos muchos. No fuimos capaces de tender puentes efectivos entre los distintos sectores para lograr evitar que se excluyera un grupo significativo dentro de la convención que tenía el derecho de participar y que eran una minoría. Nosotros lo dijimos al poco tiempo de iniciar la convención en torno a lo que podía significar esto el día de mañana con el plebiscito de salida. Con esto no me la estoy dando de pitonizo, para nada, estoy diciendo simplemente lo que uno constata y frente a lo que ocurrió con posterioridad. También fracasamos en encarar de manera efectiva estas posturas y estas posiciones radicalizadas, excluyentes y estos discursos resentidos y rabiosos que se mantuvieron durante toda la convención y que se mantuvieron inclusive después. Es decir, en nada ayudó que ciertos convencionales hayan perseverado en mantener esta posición dura y radicalizada para los efectos de dar cuenta del proceso que se estaba viviendo. Andrés. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender esta lección. Ahora el poder constituyente está en manos del Congreso, el presidente de la República que tendrá que adoptar o tendrá que proponer el camino a seguir, pero esto no se va a poder adoptar solamente con la decisión del presidente. Ahora, hay otro factor que yo creo que hay que ser súper prístino en desenvolverlo y hacerlo presente. No logramos tampoco desvincularnos del gobierno.
y esto fue un tremendo error, la vinculación con el gobierno frente a las decisiones muchas veces erráticas que se adoptaron por parte de los mismos, en nada ayudó la actitud que se adoptó frente a las conductas terroristas y a los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en contra de miles de seres humanos en la provincia de Arauco y la Araucanía. Esta actitud errática y poco convincente, esta actitud acomplejada frente a una situación que nos está afectando, finalmente redundó en una votación que bordeó el 80% del rechazo en toda esta zona, con un voto obligatorio y en el que la participación ciudadana fue ejemplar, fue mayoritaria, fue masiva, y que no hay cómo poder justificar de otra forma. Andrés, tú señalaste que este texto constituyente, tú votaste a prueba por esta opción y señalaste que podía cumplir un rol en este cambio tan anhelado para Chile. Pero si bien haces una crítica, ¿verdad?, que hay ciertos responsables de entablar una caricatura de este texto o de tener posturas maximalistas. Pero estas posturas maximalistas quedaron en una simple caricatura o también tuvieron cabida en el contenido del texto, porque ahí es un poco contradictorio. Mi opinión es que no es así. Yo creo que los 2/3 jugaron un papel relevante y trascendental. Mi opinión es que los temas de medio ambiente, naturaleza, pluralismo jurídico, plurinacionalidad, paridad, regionalismo, perdimos esa oportunidad. El regionalismo llegaron para instalarse. Y por lo tanto, sea cual sea el camino que se siga el día de mañana, van a tener que tomarse en consideración para una propuesta de nueva carta fundamental. Más o menos morigerada, con una perspectiva o un enfoque distinto, claro, indudablemente que tiene que ser de esa manera. Pero yo insisto en que los 2/3 jugaron un papel trascendental para los efectos de evitar de que estas posiciones radicalizadas quedaron estampadas en el texto. Andrés Cruz, por la experiencia que adquiriste en este ejercicio de convencional constituyente, ¿cuál crees tú que debería ser el camino que debería proponerle al país el presidente de la República como colegislador? Porque finalmente él va a proponer, pero va a resolver el Parlamento, ¿ah? Es decir, la votación de un nuevo plebiscito de entrada, la elección de una nueva convención. ¿Cuál crees tú que debería ser el camino? Tomar como base los textos que ya están. Este texto fue rechazado de manera brutal, digamos. Entonces, yo no sé qué legitimidad podría tener. Digamos, uno no puede arrogarse tampoco la facultad de decir, mira, no, en realidad a la gente le gustaba el Estado social y de derecho, pero no le gustaba tal cosa. El plebiscito decía claramente apruebo o rechazo, y la opción fue rechazo. Hecha esa disquisición que es mía, digamos, no tienes por qué hacer la tuya. ¿Cuál crees tú que debería ser el camino de aquí en más? Bien, yo creo que hay que tomar en cuenta que todos los procesos constitucionales tienen fuentes. Es decir, puede ser la Constitución de 1980, puede ser la Constitución del 25, puede ser constituciones extranjeras, e indudablemente también muchos borradores y propuestas, como la de la presidenta Bachelet, o esta propuesta y en la que se avanzó mucho. Y yo creo que tiene que ser utilizado, esa es mi aspiración, que sea utilizada como un insumo para los efectos de que una nueva convención constitucional con nuevos representantes pueda pronunciarse en un plazo más acotado y con un reglamento ya elaborado. ¿En qué plazo, Andrés? ¿En qué plazo? No sé, mira, esta es una cuestión de aspiraciones. Yo simplemente no quiero hacer futurología. No, pero es que tú tienes la experiencia. ¿En cuánto crees tú que se podría lograr el acuerdo? Uno se tiene que empezar a quedar en silencio. Yo quiero empezar a quedar en silencio. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Creo que he hablado de demasiado. Si tú me preguntas, yo creo que tiene que ser un plazo acotado. No más de 6, 8 meses. A partir de la propuesta que ya tenemos. Para los efectos de ir perfeccionándola e ir recortando, agregando las circunstancias que puedan aparecer como más significativas por parte de una nueva convención. Andrés, ¿tú crees que también una crítica o quizás de la propia ciudadanía de confiar también en el mundo independiente, cómo lo ves tú? ¿Eso debiese ser ponderado en un nuevo proceso? No abrir tanto la cancha al mundo independiente, una mayor responsabilidad de los partidos políticos tal vez que tomen un poco mayor de protagonismo y el rol que le corresponde en una democracia. Es que para eso hay que reestructurar los partidos políticos. La crisis de legitimidad de los partidos políticos es lo que nos tiene actualmente en esta condición. La falta de legitimidad del Congreso es lo que nos tiene actualmente en esta condición.
Por lo tanto, creo que el mirar con desdén o responsabilizar de todo a los independientes es un error. Okay. Yo soy independiente y eso sí, yo participé en un colectivo amparado por un partido político, colectivo socialista. Pero hay otros independientes que fueron muy valiosos dentro de la Convención Constitucional y que pertenecían a movimientos sociales. Yo creo que lo que hay que hacer es ser más claros en transparentar las posiciones, porque obviamente muchos independientes no lo eran. Hay grupos de independientes que obraron como verdaderos partidos políticos dentro de la convención, tenían bandera, declaración de principios, le faltaba el puro himno. Por lo tanto, en ese contexto es indudable que los independientes tienen que ser tales y no lo que nosotros vimos durante la convención en muchos casos, porque hay otros que hay que rescatar, insisto, en torno a la función que les corresponde ejercer a los mismos, tomando en cuenta además que la ciudadanía en general tiene una posición muy crítica en torno a la participación o los partidos políticos. Sí, Andrés, ¿te hace sentido, porque tú fuiste uno de los primeros que criticó a ciertos grupos que estaban cancelando a la derecha y a otros grupos más moderados? ¿Te hace sentido ahora esto con el resultado que si bien no era el que esperabas, pero finalmente quizás te da un poquito la razón en ciertos aspectos? Mira, el resultado, debo insistir que lo habíamos ponderado ya hace varias semanas. Insisto en que nosotros sabíamos que con una participación de hasta un 70%, la diferencia era de 5 o 10 puntos y más podía ser una diferencia mayor, que fue la lógica se dio finalmente. Yo creo que desde esa perspectiva, lamentablemente, creo que el tiempo me dio la razón y lo digo con mucha pena, mucha pena. Porque, insisto, el fracaso acá, y yo no voy a responsabilizar a otros, voy a hablar por mí, fue nuestro, el mío, el de no haber sido capaz de enrostrar de mayor forma a aquellos que de manera destemplada se farrearon esta oportunidad histórica y defraudaron a millones de chilenos. ¿Y qué pasó ahí, Andrés? ¿No se quería la confrontación? ¿Qué pasó? ¿No se quería perder capital político, adherencia? Yo creo que había temor al octubrismo, probablemente. Yo creo que hubo una actitud infantil de cierto sector en torno a tratar de buscar simpatías en la extrema izquierda para los efectos de asegurar votaciones que el día de mañana pudiesen estar a su amparo o manejarlo, y se les escapó de las manos, y eso uno constató inmediatamente cómo los sujetos o los grupos que adoptaron esa actitud luego estaban arrepentidos tratando de controlar a una bestia que liberaron y que fueron incapaces de poder detener. Y eso, obviamente, si hubiésemos nosotros adoptado una actitud diferente desde el inicio, el resultado habría sido distinto y hubiésemos logrado incluir a muchos sectores que, obviamente y de forma legítima, optaron por una opción del rechazo, atendido que no se vieron reflejados en el trabajo que finalmente salió de la Convención Constitucional. Andrés Cruz, te mandamos un abrazo y muchas gracias por haber estado disponible todo este tiempo, y ojalá que podamos seguir contando con tus opiniones aquí en Buena Costumbre, que son contundentes y además uno las percibe como muy honestas. Así es que muchas gracias, Andrés, por estar acá otra vez. Que tengas un buen día y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, pero es bueno hacer de repente la travesía por el desierto. Que otros tomen el bastión. Chao, nos vemos. Vale, un abrazo a todos y todos. Chao, Andrés. 27 minutos faltan para las 9. Atención que ya vienen los estelares. Hoy día estaremos con Paz Charpentier, abogada de la Fundación Juntos Somos Más, y Javier Sandoval, consejero regional, militante del partido Igualdad. Vamos y volvemos, espéranos por favor.